tal, gente de Mundo Retro? Otra semana más. Esta semana os vamos a hablar de una de nuestras películas favoritas, por lo menos para mí. Entraría perfectamente un top 20 de mis películas favoritas, que es Snatch, Sergio y Diamantes. Y con ustedes, nuestro gran comentarista trans, Emilio. Hola, hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana, tío? Déjame decirlo, claro, porque les comento por qué acá Rubén dice que soy trans. ¿Por qué no soy? Porque he decidido que soy transnacional ahora. Yo me asumo, mi identidad es caditana, yo soy de Cádiz. En mi interior, yo me siento de Cádiz, así que a partir de ahora soy caditano. ¿Qué tal, compatriotas? ¿Qué tal, compatriota Yo, Rubén? yo puedo dar fe, que eres como una empanada argentina por Yo afuera, me siento pero por caditano, dentro eres como un cangrejo moro, Emilio. exacto. Yo me Muy siento típico de aquí caditano, de Cádiz. nadie lo puede negar, ¿eh? Nadie lo Claro, puede, es tío. mi derecho. Aquí lo que estamos aprendiendo es que si tú te autodenominas gaditano, eres gaditano por cojones. Ah, No te preocupes. gaditano, gaditano. Ah, Gaditano. pero no, nosotros preferimos decir caditano. No se dice Bueno, pues así. fantástico. Se Ah, te permite, se te permite. sí, Que, Emilio, ¿qué te ha parecido volver a visionar, tío, Snatch? ¿Qué tal la has excelente, visto? excelente. No sé si querés que te diga rápidamente algo. Una apreciación rápida. No, no, me parece una comedia fantástica que tiene. En realidad, para mí es mucho más profunda y tiene un tema mucho más profundo de lo que parece. No es simplemente una comedia por comedia. Me parece que la película, que lo que busca Guy Ritchie es contar y mostrar algo, un mundo que escapa a lo tradicional o a la imagen que nos hacemos en general de Londres o del Reino Unido, etc. Parece que trata de rescatar un folclore, que tal vez después hablemos de eso, o crees que no. Sí, yo también, vamos, me he dado cuenta varias veces cuando la he visto que bueno, intenta reivindicar ciertas cosas, pero Ujú. desde un punto de vista muy curioso, muy concreto y muy curioso. Comentar como preámbulo de la peli que, claro, en este punto de la industria, que esta película es del año 2000, ya a mediados de los años 90 vienen una nueva camada de directores, ¿vale? Que vienen del mundo del videoclip y hacen un trasvase de el propio videoclip a lo que es el tema de la realización audiovisual. Se convierten en directores, ¿vale? Y de esta camada, pues salen gente como Guy Ritchie, que es el que nos atañe hoy. Sale gente también más conocida como Zack Snyder. Él venía también del mundo del videoclip y termina en Hollywood. David Y Fincher. gente como Michel Gondry. Michel Gondry era un tío con videoclips fabulosos y estupendos. Y tenía también cosas muy guayas en claves visuales a nivel cine, ¿vale? Como La ciencia del sueño. A mí eran proyectos que me parecían siempre cuanto menos curiosos e interesantes. Y aparte, para el tema de la industria, eran como un soplo de aire fresco, ¿vale? Era, era otra savia nueva, pues claro, ya en este punto ya se habían reciclado muchas fórmulas, había directores con muchos años a sus espaldas y siempre tenía la misma manera de concebir lo que es el tema del cine, ¿no? Y en esta época, pues la verdad que cambian un poco estas normas del juego, se nutren de diferentes fuentes, de diferentes referencias y se crean películas tan frescas como esta, en Nada, ser de Diamante, que al final no deja de ser eh, un cambio, digamos, en el refinamiento tal vez de la fórmula ya antes planteada por Lock and Stoll and the Smoke Barrel, que fue el primer largometraje de Guy Ritchie. Pues esto es más o menos lo mismo, pero con más producción, un poco más de presupuesto y ya teniendo las ideas un poco más claras, ¿no? Y aquí se define ya estilísticamente lo que va a ser la carrera de Guy Ritchie, ¿no, Emilio? Totalmente, sí, lo que se ve es que es un cineasta que tiene un estilo propio. Yo siempre pensé eso, que de alguna forma Snatch es como la continuación de Lock, Stock and Two Smoking Barrels, la primer película que hace. No sé cómo se llama en España, por eso lo digo en inglés. Y en Argentina se llamaba Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. No sé si ese es el título que le dieron en En España. España se respetó el título, tío. Ah, bien, bien, Se perfecto. respetó el título original, vamos, en esta ocasión. Yo siempre pensé que era una especie de continuación y después, averiguando un poco más, viendo
entrevistas a Guy Ritchie, él cuenta que todo lo que no había quedado dentro de Lock Stock lo va a poner en Snatch. Y por eso es lo que yo decía antes, que es un rescate de un folclore. Él cuenta que estas películas las idea rescatando historias de pubs, esas cosas que la gente cuenta en los pubs, anécdotas. Sí, Tienes toda la razón del mundo, tío. Lo que pasa es que él escribía como historias de un poco de los bajos fondos, claro. ¿vale? Sobre todo con esa ambientación y ese origen en inglés. Y lo que pasa es que, efectivamente, como tú bien dices, tío, son tramas que no se pueden abordar en lo que han hecho y se emplean aquí en Snatch. Y se crean nuevas también, especiales para la película. Pero esto va también continuando con Rock and Roll. Rock and Roll también Totalmente. acude a un reciclaje de estas tramas que se plantean, ¿no? Y Sí, perdón, sí. no te quiero interrumpir, Emilio, No, 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 está sigue. bien. De hecho, también yo pienso que Rock and Roll, a esta y la primera, conforman, de alguna forma, es una trilogía. Porque la temática es la misma, es el bajo fondo, ese Londres, él te muestra un Londres más sucio, aparte, la textura de la película está muy bien, ya después hablaremos seguramente de la fotografía. Y lo que busca es rescatar un folclore de pub, que esto yo teniendo algunos amigos ingleses es muy común esto de las historias del pub y yo les cuento, eh, bueno, mi amigo no va a ver esto porque no habla español, así que no hay problema, no se va a enojar. Yo tengo un amigo que varias veces le he dicho, es como el estereotipo del londinense, tiene el acento, acá se llama Cockney, ese acento tan raro que ven en las películas de Guy Ritchie, es el Cockney. Es un acento que se origina en el este de Londres, el East End de Londres, que es, para darles una referencia, era la zona más marginal, era en la época de la Revolución Industrial, donde vivía la clase trabajadora, donde sucedieron los crímenes de Jack el Destripador. Ese es el acento Cockney, esa cosa tan rara que habla Jason Statham. Jason Statham habla con ese acento. Y yo tengo amigos que este amigo mío, yo varias veces le he dicho, vos sos un personaje sacado de una de esas películas. Porque hay algo de ese folclore, de esa cosa, de esa forma de hablar en mucha gente. Espero que mi amigo no vea esto. No, igual no habla español, así que no tenemos Bueno, problema. esperemos que no lo veas. Sí, pues, Yo, no quisiera destapar mucho, pero es muy de, viste, te juntás en un pub. Esto, miren, les cuento una anécdota para que sepan que esto que muestra Guy Ritchie es real. Una vez me cita en un pub, me dice, tenemos que hablar, como que era algo importante y no se podía hablar por WhatsApp. Y en el pub me va a contar toda una historia de cómo en el Reino Unido, que esto lo sé porque vivo acá, el tabaco es más caro acá. Y yo tenía que ir a Barcelona en ese momento. Tenía que ir por un trabajo, una filmación. Bueno, me contó toda la historia y me terminó pidiendo que que le pase tabaco por la frontera para que él lo pudiera vender en un pub de un amigo en no sé dónde, todo muy dodgy, dicen acá. Y le dije, sí. me estás pidiendo que cometa un delito. No, no, me decía. Y le dije, ya me vi todas las películas de Guy Ritchie. Y es esto, al final no lo hice porque no me gusta, no me gustan esas cosas. A pesar de que igual sí que no era un delito, es más bien una trampa. Pero lo que les doy fe es que sí, que hay personajes de ese tipo. Bueno, por mi experiencia personal puedo decir que hasta un cierto límite, por ejemplo, de cartones de tabaco es totalmente legal que lo hagáis. Es Y legal, si lo sí, queréis no. hacer, que sepáis Bueno, que creo que estaba en torno a 2 cartones, creo, lo legal. y yo no lo hice porque me molestó la situación, no me gustaba. Tío, Pero era legal lo que te voy a decir una cosa, Emilio, escúchame, ya tengo que hablar seriamente contigo, tío. Si te vas a denominar a partir de ahora gaditano, Cadita. tienes que aprender que esto se estila mucho aquí en Andalucía, tío. Este tipo de trapicheitos para Claro, sobrevivir, es para que trapicheo. cueste menos dinero el tabaco, ciertas cosas. A ver, te lo digo porque para que te vayas acostumbrando, ¿vale? Para que vayas aclimatando tu cuerpo a este tipo de moral flexible, ¿no? De moral fluida. Bueno, eso, Bueno, flexibilidad Emilio, moral. escúchame. Soy un eh, poco.
muy rígido en algunas cosas y no pude. Ya no, estás perdiendo puntos como Garitán. Perdón. ¿Qué te iba a decir, Emilio? Volviendo un poco a la película, tío, aquí hay una clave bastante importante, que es las cosas que yo creo que son más apreciables de la película, sin que a lo mejor abordemos todo a la vez, ¿vale? Pero sí que serían, punto número uno, la construcción de los personajes. O sea, no un guión como tal, sino los personajes de por sí, que es una película muy coral. Eso tiene un punto de interés. Y otro punto de interés también es las claves visuales de la película, tío. Tiene unas cosas súper interesantes que están rodadas de una manera muy dinámica, tío, y que creo que sabe jugar sus cartas muy bien, tío. O sea, con los Totalmente. elementos que forman parte de la identidad de Guy Ritchie, sabe destilar un poco Logan Stock y presentarlo de una manera más fluida, más visual que Logan Stock, por ejemplo, y más pensada sobre todo, porque yo creo que Logan Stock es una película que es una ópera prima de indudable calidad, vamos, súper interesante. Lo único que pasa es que, aunque sea más fresca, sí que es cierto que no tiene las ideas tan claras como Snatch, ¿no? No, claro, creo que se aceitó más y también tenía mayor presupuesto en esta. Entonces, en principio yo lo que sé es que empezó trabajando con escritores, con guionistas. Porque, dato curioso, Guy Ritchie es disléxico. La dislexia es una incapaz, un problema para entender el lenguaje escrito. Es una cuestión neurológica. Entonces le cuesta mucho escribir a este muchacho, entonces decidió que en esta, como tenía más presupuesto, iba a contratar guionistas. Y él cuenta que se anotaba en servilletas, se hacía notas y se las pasaba a los guionistas y dice hasta que los guionistas se cansaban y renunciaban. Y entonces finalmente decidió hacer el esfuerzo. Esto es muy interesante. Decidió hacer el esfuerzo él y escribir la película, él con toda la dificultad que para una persona disléxica esto conlleva. Esto nos habla de la absoluta pasión que tiene Guy Ritchie por lo que hace, porque él cuenta que escribe como 3 horas por día y que no puede escribir mucho porque le cuesta, o sea, se pierde, le cuesta mucho el lenguaje escrito. Entonces, un esfuerzo enorme tuvo que hacer para poder escribir esto, sin depender de un escritor, de un profesional. Él Claro. también es profesional, a lo que voy es que un profesional de la palabra, justamente lo que a él le cuesta. Y eso dice mucho de la pasión que este muchacho tiene. Por eso, antes vos dijiste, Zack Snyder también salió del videoclip. Yo voy a decir algo polémico, por si ya no dijimos algunas cosas polémicas. Yo creo, y lo digo sin sonrojarme, que Guy Ritchie es todo lo que Zack Snyder quiere ser, pero no puede, por falta de talento. Guy Ritchie traduce el lenguaje videoclip a película de una forma exacta. Justamente algo que lo hace también con el trabajo de edición es esto de presentarte a los personajes. Vos me decías lo de los personajes. Es una película coral. Entonces, ¿qué hace Guy Ritchie? Sabe que siendo una película coral vos no tenés mucho tiempo, porque tenés muchas historias circulando. Entonces tenés que presentar todo rápido. Y ahí es donde mete el lenguaje videoclip en la película. Fíjate en la secuencia, en el principio de la película, que te muestra todos los personajes por corte que se van pasando una cosa. El diamante, y te los va mostrando a todos. Entonces ya al espectador te lo pone en situación. Ya Claro, sabes que tío. hay un montón de tipos. También es que creo que lo que tiene Guy Ritchie y que no tiene a lo mejor tal vez Zack Snyder es la economización del lenguaje, ¿vale? O Totalmente. sea, Resume. Guy Ritchie, por ejemplo, cuando terminó tiene la capacidad de que cuando termina el metraje de Nacero y Diamante, Emilio, duraba la película 3 horas y media. Y Guy Ritchie dice, mira, yo esto no estoy cómodo al presentarlo. Y yo esto le voy a pegar un recorte y me voy a quedar aquí con lo que realmente define la película, va en pos de la narración que yo quiero tomar y va en pos de la presentación de personaje que yo quiero hacer. Y te voy a poner un ejemplo, tío. Aquí te definen, por ejemplo, a varios personajes con 2 planos, tío, y una frase. Totalmente.
Y ya está, y Sí, dices tú, mira, el tú nombre, sabes perfectamente de que este tío es un asesino sin escrúpulos y claro. que no tiene piedad con nadie, ¿vale? Que este tío es chaval, que este tío se busca la vida de tal manera, que este tío, pero sin gastarte metraje y sin gastar tiempo. De decir, que yo, al lío, ¿vale? Por ejemplo, la presentación de un personaje que la verdad que me mola bastante, que es la presentación de Boris el Navaja. Boris the Blade, genial. Dice, el nota en la voz en off, ¿no? Describiendo un poco a Boris el Navaja. Dice, torcido como la hoz soviética y tan duro como el martillo que la atraviesa. Y yo, tío, y digo Excelente. yo, tío, es que me encanta, tío. Me encanta la manera de plantear la película, ¿vale? O Claro, sea, me encanta la manera de presentarte, por ejemplo, a Tommy, el compañero de Jason Statham, ¿vale? Me encanta la manera de presentar el personaje de Mickey, de Brad Pitt. Todos los personajes son magníficos. El mafioso, con el tema de los cerdos. muy Es top. que, es que te hace como una pequeña biografía que no te haga falta más información para completar ese personaje. Claro, en Y de hecho, segundos, ese personaje se desarrolla como tú sabes perfectamente que se va a desarrollar en el primer minuto de película. Todos tienen acciones lógicas sus personajes, ¿sabes? totalmente. Sí, lo que hace es economizar. Por eso, viste que vos me das la razón. Todo lo que Snyder no puede Sí, hacer, sí, que sí, claro. Snyder hace estas películas que duran 25 horas y que encima no los personajes no los conoces nunca. Este tipo en 5 segundos te presenta un personaje, o sea, cuando te muestra Brick Top, te dice lo de los cerdos, entonces vos como espectador ya sabés, listo, ese es el peligro. O sea, meterse con ese tipo es lo que no querés. Y después cuando los personajes principales terminan metiéndose con ese tipo, vos ahí entendés como espectador, acá va a haber problemas. Todo eso te lo resumen rápido, es genial y aparte se entiende. Y lo de los personajes, cada uno, por más que no sucede, a ver, no te muestran la vida del personaje como para que lo conozcas en profundidad. Te dan una descripción rápida, te dicen esto es lo que viene y esto es lo que pasa. Pero desde el departamento de actuación lo hacen tan bien y están tan bien dirigidos, tienen tanta personalidad que se diferencian mucho. Claro, tío. Es que Y también vos sabés, quiero decir algo con respecto a eso. Sí, perdón. Antes hablaba del acento, y esto es algo, los acentos en esta película son importantísimos. Voy a dar un ejemplo. Stephen Graham es el amigo del turco, del personaje de Jason Statham. Guy Ritchie contó que lo eligió porque tiene acento de Liverpool. Dijo, tenía un acento tan de Liverpool, tan bueno, que dije, ese es el actor que necesitamos. Los acentos en esta película juegan un rol muy importante. Puede ser el personaje de Mickey. Todos tienen una cosa particular, eh, culturalmente particular. Y eso es lo que me pareció muy interesante de la película. Que está mostrando todo un mundo bastante amplio, de hecho. Claro, tío, te está mostrando el abanico de cultura que forman parte de lo que es la propia idiosincrasia británica, ¿me entiendes? Y Totalmente. a cada uno pues le da su lugar y le da su sitio y lo hace partícipe de toda esta trama, mostrando lo que es Inglaterra desde diferentes puntos de vista, desde Claro. diferentes realidades y diferentes visiones, ¿no? Y yo creo que Y el trabajo actoral de la película es fantástico. O sea, es sí, fantástico a todos los niveles y me gustaría recordar ciertas cosas, ¿no? Esta película, por ejemplo, es el punto de inflexión de Guy Ritchie. Con esta película implosiona lo que es Guy Ritchie como realizador audiovisual. O sea, Guy Ritchie le debe todo a esta película. Porque sí sí, que es sí. cierto que Lock and Stock no tuvo una gran distribución. De hecho, mira, yo accedí a Lock and Stock después de haber visto esta propia Nasser de Diamantes. Fue como un Ok, escaparate a esto puedo hacer, este es mi estilo y esto es lo que yo planteo, ¿no? Y después la gente claro. que queríamos más en la época, pues íbamos a lo en esto para revisarlo un poco, ¿no? Ya te digo que era una pequeña producción. Aparte de ser el punto de inflexión de Guy Ritchie, porque se le conocía simplemente con el término despectivo de el marido de Madonna, ¿vale? Guy Ritchie no tenía un nombre de por sí, No tenía nombre no propio. tenía nombre propio, efectivamente. Aparte es el punto de inflexión de Jason Statham como actor, ¿vale? Jason Statham era un tío que se dedicaba a la natación, de hecho fue Sí, fue con los Juegos Olímpicos,
también practicaba a nivel aficionado a ciertas artes marciales y demás, pero Jason Statham se quedó un poco como haciendo trabajos como de modelo, se quedó un poco como descolgado, ¿vale? Y esta película lo lanza a la fama, tanto esta como Logan Stock. Y es el gran descubridor de Jason Statham como actor. Vamos, un Jason Statham que ha tenido una carrera bastante prolífica en diferentes tipos de producciones, ¿no? Otro que no tuvo una carrera como Jason Statham, pero que también sale de las películas de Guy Ritchie, es Vinnie Jones, Efectivamente, que pero Vinnie era Jones un ha tenido una futbolista. carrera bastante prolífica, ¿eh? Lo que pasa es que Sí, sí, siem- no es una claro, mega estrella como siempre se le Jason ha Statham. dado los papeles de Vinnie Jones, porque Vinnie Jones hace de Vinnie Jones. Lo que pasa es que lo hace muy Sí, bien. hace de Vinnie Jones. Aparte, Pero fíjate, aparte, el Guy Ritchie juega con aquí, al que se le ocurre fichar a Vinnie Jones, que incluso en el material extra que aparece en las películas, se cuenta como Vinnie Jones estaba un poco inseguro porque él no era actor. Y Guy Ritchie le claro, dijo, tú lo único que tienes que interpretarte es a ti mismo, tío. ¿Por qué? Porque Guy Ritchie juega con la imaginería popular de cómo era Vinnie Jones como jugador de fútbol. como Y Vinnie futbolista. Jones era un asesino. O sea, era un tío Ah, que entraba muy fuerte, con la pierna a la altura del pecho, era un killer, ¿vale? Era un puto asesino, ¿vale? Y entonces, claro, cuando la gente que lo ve, que estuvo en el Wembley, en el equipo de Wembley, y posteriormente estuvo en el Chelsea, cuando el público inglés consume eso, dice tú, hostia, qué arte, ¿no? Que le hayan metido, ¿no? Esto es aplicable, por ejemplo, al metacine que hace Santiago Segura cuando incluye cameos de gente en las películas de Torrentes, ¿sabes? La claro. gente lo identifica por su papel por la realidad, ¿no? Por su papel fuera del cine, Claro, estamos jugando con el imaginario popular. Ahora, sobre el efectivamente. personaje, por ejemplo, de Vinnie Jones, ahí hay otro ejemplo. El personaje de Vinnie Jones en realidad parece pasada la mitad de la película. Pero esto de economizar recursos que tiene Guy Ritchie. El personaje de Denny Farina, el Sí, primo Abby, necesita a alguien que lo ayude a encontrar el diamante. Entonces le recomiendan a Vinnie Jones. No me acuerdo, mirá, no me acuerdo el nombre del personaje, porque cada vez que lo veo yo digo es Vinnie Jones. ¿Entendés? O sea, yo lo tengo identificado así al personaje. Llaman por teléfono y te lo muestran. Te muestran 3 segundos antes de que lo llamen lo que está haciendo Vinnie Jones. Y le está dando con la puerta de un coche en la cabeza a un tipo. Entonces, en esos 3 segundos vos decís, ah, llamaron a un tío rudo. Ya está. Eso es todo lo que claro, tío. necesitábamos saber. Porque la Se película lo que llamaba hace es no parar. Tony Dientes de Bala, ¿sabes? Y cuando, de hecho, Genial. cuando lo entrevista le dice, pero perdona, ¿qué te llamo? ¿Dientes? ¿Te llamo Bala? Y dice, llámame Susan si te sale de las narices, ¿sabes? Claro, sí. Geniales diálogos tiene. Es que lo que hace es eso, te muestra muy rápido lo que necesitas saber, porque lo que tiene, y esto creo que lo trae del videoclip, es lo de tener una dinámica que nunca se detiene. La película desde el principio hasta el final no para un segundo. Todo el tiempo está pasando algo. Y cada cosa que pasa va acrecentando el problema. Cada problema nuevo es peor que el anterior. Y Claro, tío. cada secuencia los personajes se van metiendo en un problema más grande. Creo que esa es una genialidad y creo que eso para mí tiene que ver con la práctica dentro del videoclip que tiene Guy Ritchie. Lo de desde el principio poder cautivarte. Porque un videoclip, yo les cuento, he escrito un par. De hecho hay algunos que pueden ver en YouTube, ahora van a grabar otro. Lo que tiene el videoclip de difícil es que realmente vos tenés que contar una historia. Es verdad que la gente va a escuchar la música, pero vos tenés que lograr que la gente se quede viendo el video. Entonces, desde el principio tenés que hacer las cosas muy rápido. Las imágenes tienen que ser muy puntuales como para que la Es gente se que, entienda. claro, lo bueno y lo malo que en la liga que juega el videoclip es al final contar una narración visual en 3 minutos, tío. O 3 minutos, sea, claro. eso no te permite, y aparte yendo al servicio un poco también de la canción, ¿no? O Totalmente, sea, porque entonces si te fijas, hay más limitaciones que libertades artísticas, ¿sabes? totalmente. Porque, No tenés diálogo por empezar. O sea que todo visuales. Y tenés encima que tratar de. Lo que tienen imagen y sonido es que si la música
si va por encima, o sea, vos tenés una música que va a ir durante todo el metraje, bueno, el público va a ser guiado por la música por sobre la imagen. El sonido va a estar sobre la imagen. Y eso es otra dificultad del videoclip, que vos tenés que mostrar imágenes que puedan empatarse con la música. O sea que tiene muchas complicaciones. Yo creo que esa Claro, práctica del tipo lo ha hecho muy versátil. como seguimos con el tema de un poco también de reparto, lo que me gustaría también comentar es un hecho, ¿vale? Y, y aprovecho este juego que tengo para comentarlo un poco. Si nos remontamos a esta época del rollo de mediados de los 90, 2000, esta película concretamente es del año 2000, ¿vale? Aquí sí que es cierto que también se reivindica como actor Brad Pitt, Brad porque en Pitt, esta muy época bien. seguían esas voces diciendo que le daban los papeles a Brad Pitt como reclamo del público al cine, lo cual es cierto, pero también se decía que Brad Pitt solamente era una cara bonita en Hollywood. Ese es un San Benito que han tenido muchos actores como por ejemplo Leonardo DiCaprio o el propio Brad Pitt, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que Brad Pitt se dedica durante una época de crisis existencial, bueno, más de crisis existencial, de demostrar un poco, ¿no? A De demostrar que el el tío era rango. de demostrar que él vale como actor. Y me remito a papeles, por ejemplo, como el papel de loco que hacía en 12 monos de Terry Gilliam, ¿vale? Que hacía como líder activista loco y tal. El papel, por ejemplo, de la película El Club de la Lucha, ¿vale? Eran personajes un poco extremos que se salían un poco de su rango de actuación. Y aquí, por ejemplo, interpreta a un gitano de una manera maravillosa. Excelente. Y interpreta a un gitano de la siguiente manera. Brad Pitt ve Lock and Stock y llama a Guy Ritchie diciéndole, mira, que sepas que si cuando tú ruedes la próxima película, yo quiero aparecer en tu película y yo hablo con mi agente que contigo me bajo el sueldo porque yo quiero aparecer en tu película. Y efectivamente, cuando empieza la producción, se acuerda de Brad Pitt y le dice, Brad, mira, que estoy empezando una producción y tal. Y le dijo, Brad, cuenta conmigo. Y entonces él le escribió para él la trama del gitano, ¿vale? La trama de Mickey. Fue diseñado para él y se cuentan los compañeros del reparto que Brad Pitt, para meterse en su papel, no se duchó durante todo el rodaje, ¿vale? Ah, sí, esa no O la sabía. sea, sí, y entonces, claro, Difícil, la ¿eh? gente decía, tío, es que venimos de una película, por ejemplo, como Troya, que aparecía Brad Pitt súper guapo, súper rubio, depilado, ¿me entiendes? Que es un guerrero romano Sí, depilado, el tío, y dices tú, es que este tío huele a Axe, ¿me entiendes? Este tío huele claro. a Odes Huele bien. Rochas, ¿me entiendes? Cuando un gitano tiene que oler o sea, un romano tiene que oler ultra loco. Pues este tío decidió dejarse totalmente de ir, oler mal y tal, para meterse en su personaje, lo que hace también que el actor, cuando interactúe con él, diga, hostia, tío, este tío huele desde 10 metros, ¿sabes? Aparte de todo el Y rodaje, ¿cuánto es una película de estas características? Yo calculo que mínimamente un mes de rodaje tuvo. 30 días sin incluso asearse. que un poquillo más, tío. Claro, por eso digo mínimamente. O sea que mínimo estuvo 30 días sin asearse, Claro, lo cual es un la delito. cuestión es que el tío también rebajó su sueldo, Emilio. Lo rebajó un montón, tío. Su No, caché, sí, eso. de hecho, hoy en día la película esta costó 10 millones de dólares. Calculo que ese más o menos debía ser el sueldo habitual de Brad Pitt por aquellos días. O sea que se tiene que haber rebajado el sueldo sí o sí. Hombre, tanto no, pero sí que era uno de los mejores actores pagados, ¿eh? Uno de los actores mejor pagados de todo Hollywood. Eso sin dudarlo en la época, porque aparte es que también lo que yo comentaba antes, Emilio, que este tiene un reclamo en salas, ¿eh? Tú veías, por ejemplo, una película como Siete años en el Tíbet, que era un tostonazo, pero como en el cartel aparecía Brad Pitt, la gente acudía a ver Siete años en el Tíbet. Totalmente. Sí, O sea, Brad me Pitt refiero a era. tostonazo para el público que normalmente entraba en la sala y para una película de Brad Pitt se encontraban con Siete años en el Tíbet, ¿me entiendes? Vos sabés que me hiciste acordar con esto de que Brad Pitt buscaba mostrar su rango y generarse un prestigio. Me acordé de una película bastante olvidada de él, en la que hace un papel excelente, pero que no es todavía no era una superestrella, California. No sé si la viste. Sí.
Ahí Sí, Brad Pitt había, ya, lo que pasa es que, claro, después tuvo que revalidar sus iniciales de alguna forma, pero siempre mostró ser un actor con cierto carácter y con cierta búsqueda también, porque, por ejemplo, el papel que hace en California es bastante, bueno, muy oscuro, hace básicamente un serial killer. Y buscar ese tipo de personajes en pantalla también habla de un actor que busca explorar ciertas áreas que no son el común. Y este es el caso también de este personaje que hace acá, que yo voy a contar, te puedo contar esto, un detalle interesante sobre el personaje de Brad Pitt. Vamos a inaugurar el momento en que el mundo retro se va por las ramas. ¿Puedo, Rubén? sí, 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 sí. Tienes toda libertad, tío. Rubén nos contaba que hace de Mickey un gitano. En la película nos habla, el turco es como la voz en off de la película, el relator, y nos dice que son unos paiquis. Paiki es una forma despectiva de llamar a la comunidad que nosotros decimos gitanos, pero en realidad no son gitanos. La comunidad No. Pavi se pronuncia. Después, si lo quieren buscar en Google, busquen, se escribe Pav E. Son una comunidad nómade, fue reconocida como una etnia aparte, que tienen un idioma propio, que es el celta incluso, y toda una serie de tradiciones propias, pero no son gitanos, no son lo que conocemos en Cádiz. Estoy seguro que hay mucha comunidad gitana, andaluces, en Argentina hay muchos más comunidades de gitanos romaníes. Estos irlandeses nómades no tienen relación de ADN con ninguna otra comunidad gitana del mundo y no comparten, lo que tienen en común es esta cosa de vivir como nómades, pero no tienen otros rasgos culturales que los emparenten con lo que conocemos como la comunidad gitana. Cosa que si después alguien lo quiere buscar es muy interesante ver toda esta cultura de gente nómade de Irlanda. Pero de hecho no son gitanos lo que muestra en Snatch. Son los Pikis, que igual si vienen al Reino Unido y se cruzan con alguna de esta gente, no les digan Pikey porque lo van a pasar mal. Ustedes. Ellos se van a enojar y ustedes lo van a pasar mal. Es una forma Sí, porque despectiva. es un término bastante despectivo, ¿no, Emilio? Claro. Obviamente en la película, y esto lo aclaro porque hay mucho en el mundo. La película es un retrato de un Londres de underground, de gente de delincuentes. Lo que hace la película es retratar muy bien cómo habla esta gente. Y esta gente sí va a usar ese término. Entre ellos, obviamente, la gente va a decir pikey. Pero, digo, porque no vaya a ser que después alguien diga, la película es racista. La película es una película y te está mostrando personajes que hablan como personajes, como habla esa gente. O sea que no está haciendo ningún epíteto racista y de hecho, justamente si uno ve la trama de la película, los personajes más inteligentes de todo ese gran coro de personajes son Son precisamente los los nómades. gitanos. Claro, son Sí. los, los Yo creo gitanos que se nómades. emplea el recurso de gitano para que sea un poco también Para que se entienda, identificativo efectivamente, identificativo por el totalmente. gran grueso de público. Ya que, como hemos hablado antes tras la cámara, hay elementos en común, pero no tanto si nos referimos a gitanos, por ejemplo, andaluces, a gitanos más de Totalmente. Europa del Este. Es decir, lo que sí que es cierto que tienen una cultura en común a nivel de mercadear con ciertas cosas, de ser Y nómada, ¿me entiendes? Cosas culturales con la familia, ese tema de patriarca de la familia, que es el responsable de todos los miembros de esa familia, ¿vale? Esos son elementos comunes en todas las culturas, pero porque básicamente son una cultura de un poco de supervivientes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De claro, dar totalmente. tumbos, buscarse la vida y solventar problemas diarios que vayan surgiendo. Yo sinceramente lo que digo es que el hecho de que grupos étnicos como, tanto como gitanos como de pequeños nómadas irlandeses se sientan ofendidos por la película, yo realmente le daría una explicación. La explicación que yo aporto, junto con la tuya, que es que los gitanos al final son los personajes que mejor se buscan la vida de toda la película y Claro, son los son más los inteligentes. más astutos. Lo que sí la película te muestra es una gran banda de gente, cada uno en su estatus y cada uno en su categoría,
que son unos desgraciados, pero todos en la película son unos desgraciados y Todos unos son idiotas. desgraciados. Claro, Y son todos. aparte, lo gracioso de la película es que la gente se cree más lista de lo que son realmente. Claro, Entonces, te ves tú a un tío que se hace pasar por judío y no es judío, ¿sabes? Te digo. O sea, tengo el nota le dice, no, Cerebro se hace pasar por judío, pero el nota no es judío. Pero como que el judío utiliza identificarse como judío como símbolo de estatus, ¿sabes? Te digo. claro, para hacer negocio. O Mira, sea, aquí deja mal, Emilio, a todo el mundo. Porque claro, sí, realmente, están todos mal parados. de hecho, cuando el reflejo que él tiene de la sociedad británica, intenta retratar la sociedad británica desde la crítica y Sí, desde la caricatura. Es decir, es como si yo reflejo la sociedad andaluza desde un punto de vista de caricatura, ¿no? O sea, de poner al extremo ciertos patrones y cierta visión estereotipada de los que tienen los demás con los andaluces, ¿sabes? totalmente, es una especie de gran parodia. Claro, Por eso, tío. igual lo que, un detalle, yo lo que aclaraba justamente es porque yo no creo que un gitano, vos tenés orígenes gitanos, yo creo que ningún gitano se sentiría ofendido por esto. Lo que me parece más probable, por eso hacía la aclaración, que se ofenda a alguien que no tiene nada que ver con estas comunidades y diga, que es lo habitual hoy en día, que Ya. alguien levante un dedo acusador o algo así, que en general no creo que lo vaya a hacer un gitano eso. Pues de hecho la película los muestra muy astutos. Y con esto de los personajes, el joyero que se hace pasar por judío, tengo otra anécdota, mirá. En una época, este es el momento que nos vamos por las ramas, pero que tiene sentido. Yo trabajaba en una compañía de seguros en Buenos Aires y a veces tenía que hacer cobros de seguros de negocios. Hay toda una zona en Buenos Aires que se llama el 11, donde hay muchos comercios de coreanos y judíos también. En general telas, ropa, etcétera, indumentaria. El dueño de la compañía, que era aparte amigo mío, me dice, che, podés ir a cobrarle a tal muchacho, creo que se llamaba Salomón o algo así, el muchacho este. Era judío y tenía un negocio ahí. Vaya nombre, tío, Salomón. Sí, tenía un nombre así muy tradicional. Y Joder. me dice, si te dice algo para mí, vos hacete el tonto y decirle que después me decís que está todo bien. Dije, ¿qué me va a decir? Fui y le hice el cobro, hablamos un poco y me dijo, decirle no voy a decir el nombre de este muchacho porque él sí habla español, no. Decirle a tal que tengo un feliz Pesaj. Y yo después lo voy a ver a mi amigo y le digo, escúchame, yo te conozco hace varios años, o sea, vos, ¿sos judío? Me dice, no. Pero ¿por qué entonces este muchacho me dijo que te deseo un feliz Pesaj? Pesaj, la Pascua judía. Y me dice, bueno, él cree que soy judío y yo nunca le dije que no soy judío. Existe gente que cree que es bueno hacerse pasar por judío para hacer negocios. Y de hecho hasta me terminó confesando que en la guantera se dice al compartimento Sí, en los sí, sí. autos en España. Me dijo que en la guantera de su coche, cuando iba a esa zona, tenía una equipa ahí. Se ponía una equipa cuando iba a esa zona. El tipo había hecho todo el show entero. O sea que existe esto, que hay gente Tú que cree sabes que es bueno que, para los tú negocios. sabes que durante Yo no esta lo creo. época, o sea, Guy Ritchie cuando escribe este personaje y demás, y este retrato de la sociedad judía, tío, es porque él salió con una chavala judía durante un tiempo. Mira. Y entonces él quería un poco hacer un guiño a eso, ¿no? O sea, tener un punto de vista divertido y tal. Cuando recién empieza la película, empieza un atraco de unos tíos vestidos de judíos ¿sabes? A una Sí, entidad. lo del tema. Que de hecho, les digo como dato interesante, es verdad, es esa apreciación que hace el personaje de Benicio del Toro. También fantásticamente mostrado el personaje cuando le mencionan la apuesta que te hace dos planos, te muestra dos fotografías del tipo jugando en un casino con la música Viva Las Vegas. Listo, ya entendiste que es un adicto al juego. Hombre, Muy bien lo que mostrado. entendiste, Pero toda lo esa que se entiende secuencia también, Emilio, es inicial que de es la... un personaje que se descontrola con mucha facilidad. Que cuantito que le cae un Claro, billete en la mano se vuelve loco y le dura 5 segundos. por eso
muy bien planteado, con fotografías, te lo muestra y yo me fijé, son 2 fotografías que te muestran nada más. Y ya entendiste de qué va este tipo. Y es verdad esa discusión teológica que hay en el principio de la película, yo la he escuchado esa. Es verdad que hay un parecido entre la palabra hebrea mujer joven y virgen, y muchos teólogos judíos asumen que el cristianismo en realidad se origina por un error de traducción. O sea, hasta ese detalle se Sí, yo no es la tuvo la primera vez deferencia que, de buscar de Guy Ritchie. claro, yo no es la primera vez que escucho esa discusión, ¿eh? Sobre un problema de traducción, ¿sabes? O sea, Claro, lo he escuchado varias veces ya y yo creo que durante un tiempo investigué, hay cosas como las 12 uvas que se interpretan de otra manera. Eso sería motivo para otro vídeo en verdad, porque la verdad que es bastante sí, extenso y sí. tal, pero esa parte del guión me pareció magnífica, tío. Me pareció muy chula. Excelente. También muestra algo que esto voy a decir un detalle de la vida de Guy Ritchie. No quisiera que se malinterprete. Si esto lo ve algún chico, yo siempre recomiendo a los chicos que por más talento que tengan, continúen con sus estudios, porque no continuar con los estudios puede ser que termines haciendo lo que querías hacer igual, pero te va a llevar más tiempo. Te puede llevar más tiempo, podés tener complicaciones. Siempre es mejor continúa con los estudios, hacerle caso a tus padres, anda a la universidad, hacer lo que tenés que hacer y calculo que te va a ir bien, o al menos me parece un buen consejo. Pero lo que me resulta interesante es que Guy Ritchie abandonó los estudios, no sé si Sí, esto lo sabías. Cuando tenía 15 años él dejó la escuela, pero ¿por qué la dejó? También la dificultad que tiene Guy Ritchie con la dislexia le hacía muy traumático estudiar a él. Era un problema. Es bastante interesante, justamente, yo digo, ese diálogo puesto ahí, lo que me muestra aparte es que es una persona de cierto nivel cultural, Guy Ritchie. Obviamente que se contrapone si te digo dejó los estudios. También hay otra cosa que es, bueno, la propia voluntad del muchacho en hacerse de una cultura que después nos la va a mostrar en el cine. De todas formas, yo recomiendo que sigan con los estudios. El caso de Guy Ritchie es un caso muy aislado. En general, dejar los estudios no es algo, no me parece que te vaya a ayudar mucho. Lo digo por las dudas porque ahí no claro, quisiera que ningún niño escuche esto y diga, el tío Emilio me dio este consejo. El tío Emilio aconseja estudiar, chicos. Pero interesante que Guy Ritchie, con todas las dificultades que tiene por esta dislexia, el tipo cuando nos hace un guión y te quiere poner un diálogo oculto, lo puede hacer. Ese es un diálogo de bastante nivel para mí. Poner eso en una película encima de estas características es una comedia. Una comedia, claro, aparte, medio parodia, yo, una comedia con acción. yo, yo catalogaría la peli como una peli que realmente se resuelve como una comedia de enredo, ¿no? De unas situaciones Comedia que empiezan en un punto A y terminan de un punto totalmente loco a través de una sucesión de casualidades, porque esta película lo que trata también son mucho las casualidades, ¿no? Y lo irvana todas las historias que están rodadas, digamos, en paralelo, se rueda a través de la propia casualidad como eje primordial de la historia, ¿no? De manera de unir todos estos gags que acontecen en esta película. Porque, claro, también desde un punto de vista de guión y cinematográfico, es complicado ordenar tantas historias que se van contando a la vez de tantísimos personajes, ¿no? Y que el espectador no se sienta como perdido o mareado. Es muy fácil que se descontrole una producción de estas características y él, sin embargo, lo ordena, ¿no? Y tiene una gran separación entre un estatus y otro, entre la realidad de uno, la realidad de otro y cómo se confluyen todas las historias al tema de eso, de perseguir estos diamantes, de llevar sus tratos a cabo. Las historias se cruzan porque en principio hay un montón de tipos de movidas. Está la búsqueda del tema de los diamantes, está la búsqueda también del boxeador, ¿no? De la carrera de representación por parte de Jason Statham,
que me parece un papel que tiene muchísimo carisma, tío. Me parece que Jason Statham está fantástico en esta película y no lo conocía nadie por la época, realmente. Y creo que como director, creo que ya te digo, juega sus cartas de una manera mejor imposible. Creo que sabe que es muy realista respecto a los actores con los que trabaja y sabe sacar lo mejor de ellos, que creo que tiene una fantástica dirección de actores desde el colegueo, porque realmente si veis el material extra, que ojo, os recomiendo, el material extra de los DVD muchas veces no es fácil de encontrar, pero de Nasser y Diamante lo podéis encontrar el material extra en YouTube, está entero el cómo se rodó y está subtitulado. Ahí podéis ver un montón de anécdotas, el clima de trabajo que tenían cuando se rodó la peli, se llevaban fantásticamente, ¿no? Y tenían un colegueo impresionante, ¿no? Los Sí, tíos se yo, hartaban de reír, lo pasaban bien, entraban y salían, incluso se colaban allí con cierta resaca de fiestas que se acababan, pero era todo como muy fluido todo, tío. Fue fantástico el rodaje, según los actores, vamos. sí, yo, una cosa de esto de la dirección de actores que estuve viendo, de cómo hace los casting. No todos los personajes son actores. Bueno, Vinnie Jones es un ejemplo. Y eso habla mucho de cómo sabe dirigir actores este muchacho, porque una cosa es dirigir a Brad Pitt, que es un actor entrenado, que sabe mucho, que ya tiene mucha experiencia. Otra cosa es dirigir, incluso Jason Statham tenía experiencia con medios, y Vinnie Jones incluso. Pero otra cosa es agarrar un tipo que te lo cruzaste en la calle y dirigirlo y que actúe bien. Y te digo cuál es el ejemplo. El personaje de Tyrell, Sí. el conductor, el gordo, ese tipo se lo encontró en una pinturería, Guy Ritchie. Pintu- Guy Ritchie fue Emilio, a una pinturería, pinturería y tío, que un terminó. lugar donde venden pinturas para pintar tu Tío, casa. ¿y por qué no lo llamáis tienda de pinturas, tío? Más fácil. Pinturería, tío. No jodas, tío, en Es serio. verdad, puro perdón. En Cádiz hablamos así, ¿qué Pinturería. te pasa? Tío, es que me Los ha dado un vuelco la gaditanos cabeza, hablamos así. Emilio, tío. Pinturería, tío. Los gaditanos hablamos así, no sé de dónde sos vos. ¿De dónde No, sos? yo soy de otra galaxia. Yo En soy, yo Cádiz soy, yo hablamos soy de así. Júpiter, Emilio. Ah, está Yo bien. me autodomino como En jupiteriano. Cádiz le decimos, en Cádiz le decimos pinturería. La cuestión es que Guy Ritchie fue a una tienda de pintura. Ridículo. Este, una tienda de pinturas y se cruzó con ese tipo, cruzó algunas palabras y dijo, ese tipo tiene que estar en una de mis películas. Era un tipo que trabajaba ahí, no era... Lo metió en la película y es para mí uno de los personajes más queribles en la película. Porque fíjate lo que hace él. Te describe a los personajes muy rápido y a veces esos personajes terminan siendo al opuesto de su descripción. Este personaje de primeras aparece y vos lo ves y es Una su mole, vamos. descripción física. ¿Ves? Es un gordo gigante, es una mole gigante. Y vos decís, es imposible que ese tipo se escape a algún lado. Después tiene que ir a estacionar el coche y no puede estacionar. O sea, decís, imposible que algo le salga bien. Bueno, después Es que de esos tres personajes, que hay una son toma como para mí los tres que se intenta lados, bajar del coche y tarda media hora en salir del coche. Y se quedan claro, los personajes mirándole diciendo, ¿y este tío es responsable de la fuga, tío? claro. Pero fíjate que Sol en un momento dice, cuando tiene que ser rápido, lo puede hacer. Y después es el que resuelve todo y encuentra a el toro y lo hace todo muy rápido. Eso es otra genialidad, porque es el chiste, vos te compraste esto y después te digo lo contrario. Una muy buena forma de hacer humor. Pero lo que digo es esto, Guy Ritchie es un gran director, porque encontró un tipo en una pinturería y dijo, qué gracioso, lo quiero en mi película. Y lo hizo actuar. No es lo mismo ser gracioso en la mesa de tu casa que adelante de una cámara con 40 técnicos diciéndote parate ahí, la luz acá, y un director diciéndote vos tenés... Eso es un trabajo de dirección de actores y es cuando se reconoce un buen director cuando puede dirigir a una piedra. Una tortuga le das y te la hace actuar. Bueno, Guy Ritchie es esa clase de director. He Sí, dicho. totalmente, tío. Y aparte Y en que Cádiz le decimos pinturería. me has dejado loco, tío. De verdad, Perdón.
Me ha dejado loquísimo, tío. Te dejé descolocado. Mondo Retro es el hogar de los inadaptados. Películas infravaloradas y actores al borde de la exclusión social. De discos clásicos y underground. De cultura popular. Solo necesitamos tu suscripción para seguir adelante con este proyecto. Contamos contigo. Y es el léxico Pues, nuestro tío, de acá. en el lenguaje visual, tío, la verdad que él pasa desde de un poco una dirección un tanto académica cuando enfoca un poco Logan Stock, que digamos que él, como viene del videoclip, como que lo quiere enfocar todo a cine, ¿no? Y a cine de sus influencias y demás. Pero aquí ya se atreve un poco a tener más sello estilístico, lo que sería su sello estilístico. Y claro, te metes una composición de plano complicada a veces. A veces un poco extrema, muy doblada, te mete unos ángulos tal, unos movimientos de cámara muy concretos, ¿no? Que al principio van muy lento y después muy rápido a lo que él quiere acentuar. Y claro, estos recursos estilísticos, por ejemplo, lo van a acompañar durante toda su carrera. ¿Qué pasa? Antes, por ejemplo, Emilio, tío, hemos hablado del tema de Zack Snyder y el tema de Guy Ritchie y tal, ¿no? Y Puedo yo, que sea donde va. y yo lo que... Puedo ser, Un segundo, un segundo. perdón. Y yo lo que creo conveniente decir, tío, que yo en lo personal, que hablo por mí, ¿vale? Yo no soy hater de Guy Ritchie ni soy un fan aférrimo a Guy No, de Ritchie. Zack Snyder. Eso, efectivamente. Yo no soy un fan de Zack Snyder, o sea, un hater de Zack Snyder, ni un fan tampoco de Guy Ritchie. Es decir, yo creo que Zack Snyder tiene sus aciertos y sus desaciertos, al igual que lo tiene Guy Ritchie, porque también voy a decir una cosa. También yo creo que hay muchos puntos en su carrera que ha pinchado y yo me considero fan de Guy Ritchie y lo veo y me duele. Y digo yo, tío, esto, Hizo una película con esto no Madonna se hace que así. Esa película fue un pinchazo, pero por ejemplo, Emilio, vi por la tele, tío, la película de Guy Ritchie del Rey Arturo, tío, y es que es el Nasser de Diamante, pero en el medievo, ¿vale? Y dices tú, pero con y espada. yo, esto es una locura como se ha planteado, porque es que A mí me pasó lo mismo con la de Sherlock Holmes, que dije, pará, yo leí a Sherlock ya, Holmes, leí a Conan Doyle, y Arthur Conan Doyle, y dije, esto no tiene nada que ver con Sherlock Holmes. Es Guy Ritchie dijo, me dieron dinero para hacer Sherlock Holmes e ya. hice lo que me Y de gusta a hecho mí. le funcionó y le Y encargaron no, la no secuela, pega. ¿no? Le encargaron la secuela A mí no me y tal. vi la primera y dije, A mí la verdad nada, es que no no me me interesa, interesó. pero lo que sí es cierto es que ya, aparte de que me interese más o me interese menos, que al final eso es un juicio de valor personal, ¿vale? Totalmente. Tú no puedes darle el enfoque a lo del Rey Arturo como si fuera o sea, Nasser de Diamantes, tío, y poner esos planos, esa música moderna, ese tratamiento de Claro, personaje cuando tú estás trabajando en el medievo y realmente tú puedes crear tus propias claves del cine de época, pero tío, no de esa manera. Entonces, yo creo que no todo el monte es orégano, no todo es oro lo que se reluce, tío, y a ver, y yo también veo ahí ciertas cosas un poco irregulares. Aún así, aún diciendo esto, creo que Guy Ritchie me gusta muchísimo, me gusta bastante parte de la carrera de Guy Ritchie, me gusta el modo que tiene de pensar. Lo que sí es cierto es que yo sé y se nota las producciones que son más personales por él y las producciones que son para pagar factura. O sea, una producción para claro. pagar factura es el Rey Arturo, es Sherlock Holmes, que dice, mira, tío, mi caché es este, te hago la película y cuando la quiere, para el año que viene, pues sin problema ninguno. Necesito 10 millones de O sea, dólares. se nota, aparte Emilio, se nota que él no está implicado ahí, tío, ni a nivel creativo ni a nivel proyecto. Se nota que No, él, no, son películas claramente de estudio. Igual yo eso lo reivindico también, que si te podés comprar un barco y querés un barco y tenés la posibilidad, me parece bien que vayas por ello. Si no lo catalogaría, para mí no es una película son películas claro, irrelevantes para mí. Pero una cosa con lo que dijiste antes, pues yo no te quería interrumpir, lo que quería era saber si te había leído la mente, pero dijiste otra cosa.
porque con esto de la comparación Zack Snyder, Guy Ritchie, por esto del videoclip y de cierto lenguaje, yo pensé que ibas a remarcar algo. Hace un rato yo dije que es todo lo que Zack Snyder no puede ser es Ritchie. Y yo hace un tiempo que hablamos de alguna de las películas de Zack Snyder, hablé del cansancio por el recurso de la cámara lenta que hace Zack Snyder, eternas escenas con cámara lenta. Yo una vez contaba que la cámara lenta se usa mucho para puntualizar cosas. Si vos usás demasiada cámara lenta todo el tiempo, no estás puntualizando nada. Es forma sobre contenido. Ahora, fíjate cómo usa la cámara lenta Guy Ritchie. Cuando hace la ralentización, por ejemplo, cuando Mickey está peleando y le dan un uppercut y vuela por los aires y te lo va ralentizando y te está puntualizando la tremenda golpiza que se está comiendo con ese plano de cámara lenta muy bien empleado, con mucho gusto, y eso es un uso efectivo de la cámara lenta Y en cuando cae visualmente contraposición a con esa esto de piscina, tío. caer al agua. Eso Totalmente. funciona como un reloj, tío. Es que te deja Exacto. como espectador un poco flipando en colores. Es que te pone en la Pero situación del personaje, te está diciendo, te dieron una paliza tal que saliste de tu sí, cuerpo. sí, O sea, sí. te dieron una patada que te viste de afuera. Eso te lo está mostrando con trabajo de cámara y con ralentización, con cámara lenta. Y eso es, chicos, para mí, opinión del tío Emilio, cómo se usa la Sí. cámara lenta en cine. Eso es. No una toma de 5 minutos de un tipo caminando bajo la lluvia Es que y te con voy a decir una música cosa, Emilio. de todo. La cámara lenta es una herramienta más, es un recurso más y tal igual. Al igual que es una herramienta los chistes fáciles en una película de comedia. Pero a lo mejor si si una película de comedia tiene chistes fáciles, pero también comedia visual o comedia de acción, sí que queda todo más Claro, rico. Pero cuando tú estás en una película, por ejemplo, de principios de los 2000, que era chiste, 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 chiste constantemente, eso deja de ser efectivo y pierde impacto, al igual que la cámara lenta, tío. La cámara lenta, claro. si tú lo utilizas 2 veces puntuales en la película, dices tú, hostia, ¿qué pasa aquí? Pero Pasó algo. cuando se convierte en una tónica, el espectador se queda como diciendo, tío, vale. Claro. Me tendría que importar esto, decís. Ejemplo, otra vez esa toma de la salchicha en la Liga de la Justicia, esta que hablamos. Ese es un ejemplo de que uno como espectador dice que esto me tiene que importar, que pasa algo, esa salchicha va a ser relevante para la trama. Guy Ritchie lo que nos dice es, esta paliza, esta pelea es relevante para la trama. Esta pelea es definitoria en la película. Se juega la vida. El personaje, todos los personajes están jugando la vida acá. Y es por eso te puntualiza con cámara lenta ciertas cosas. Por ejemplo, vuelve a usar la cámara lenta en la pelea cuando está en cámara lenta en el agua y sale de la cámara lenta, acelera y se para a Mickey y le da el golpe definitorio al otro boxeador. Entonces el uso del movimiento lo está haciendo en favor del relato, Claro. en favor del argumento. Está argumentando el relato. O simplemente Justamente, también de hecho, bueno, algo a técnico. favor de la acción, también, tío. Claro, totalmente. Pero por eso digo argumentar, porque eso es un término un poco técnico, que es por ejemplo, a vos te dicen una sinopsis y explicás en 4 líneas la película, más o menos de qué trata. Pero cuando te dicen argumento es cuando podés emplear emociones, imágenes para mostrar eso que querés mostrar. Por eso se llama argumentar y por eso yo rescato el término y lo digo acá. Utiliza la cámara lenta para argumentar sobre la trama de la película. Justamente está utilizando movimientos de cámara, tiempos, velocidades, todo para ayudar a argumentar este relato, para enriquecerlo y engordarlo. Una cosa para mí fantástica, de mucho recurso y mucho Claro, estudio, tío. a pesar de que haya dejado la escuela, pero
es que estudió este tipo, estudió, por su cuenta lo habrá hecho, pero estudió, porque esto no sale Esto no lo hace de cualquiera, la nada ni todo esto. tampoco se sale acá por No, casualidad. Y te digo más, tío, en el momento de la trama de Jason Statham, que encarga a Tommy la labor de comprar una caravana y tal y cual, se cuelan es genial. con su boxeador estrella al campamento de gitanos, Sí, y tío, y de repente el gitano le mete una trompada al boxeador suyo, con el cual ellos iban a ganar muchísimo dinero y tenían ya una apuesta completada con el ladrillo, una pelea ya confirmada y tal igual. Y de repente el gitano le mete la primera piña y lo tumba al suelo, ahí la cámara se congela mostrándote también. sin que la voz de narración empiece, pero tú ya como este espectador dices tú, están en un problemazo metido. Han ido por una Problema. caravana, la han estafado con la caravana y se han quedado sin su boxeador estrella. Un boxeador estrella que cuando ellos están hablando y tú estás conociendo a los personajes, está ahí y te están diciendo, este tío nos va a sacar de pobre. Claro, Gracias a él vamos a ganar muchísima pasta. Y tú de repente ves como la imagen se congela y ya el espectador ya empatiza con en el fregado que estás metido. ¿Sabes? Al igual que pasa totalmente. eso cuando le dicen a Mickey que se tiene que dejar tumbar en un asalto concreto y el tío destroza de la primera piña al luchador del ladrillo. ¿Sabes? Dices tú, Claro. esto es Lo viste otro que problemazo. te usa esos recursos en momentos importantes, que ya te los estableció antes aparte. En la trama te van diciendo, esto es lo que tiene que pasar. Entonces después cuando no pasa, te mete el recurso para puntualizarte, hacerte acordar de lo que pasó antes. Fíjate, es una cosa para vos, cinematografía o relato cinematográfico, estableces y desarrollás y después cerrás. Entonces, cuando pasa esto, el Claro, recurso a vale. mí, Lo mismo, fíjate, en la cámara lenta, en la primer pelea en el campamento gitano, también hay una pequeña toma de cámara lenta con un traveling de cámara sobre Tommy, que están todos los nómades, les digo nómades para que no son gitanos, y quiero llama a los ser gitanos para que el público te encuentre. Tú ya has históricamente, anotado tu posición histórica de este grupo de personas, quiero ser pero para riguroso que la históricamente. gente se ubique un poco, Bueno, está bien. Quería ser riguroso históricamente, pero no me dejan porque en Mondo Retro son así. no, hombre, no. La cámara, o sea, están todos los gitanos discutiendo qué van a hacer con Tommy si el boxeador ese no se levanta, porque si no se levanta van a tener que encargarse, van a tener que enterrarlo por ahí y irse a otro lado. Entonces el tipo te pone cámara lenta, todos los gitanos discutiendo entre ellos, pero no te hace foco en los gitanos, sino que te hace foco en la situación de Tommy. Le cae una lágrima y la cámara va haciendo un lento traveling, todo en cámara lenta, para que vos como espectador te sientas como él. Estás en el medio de lo peor, una situación donde no conoces a nadie, hablan otro idioma y están hablando de Y vos. mientras, Entonces, con el recurso de cámara lenta, y el mientras tipo te también logra todo la voz esto. en off diciendo, si Tommy no está rezando, debería. Claro. Entonces, todos esos recursos te los está metiendo en un momento puntual importantísimo para que vos como espectador te sientas cómodo. De hecho, yo veía esa escena y decía, qué bien logrado está esto. Nunca me pasó algo como eso, ¿no? Pero entiendo la sensación que se siente, donde que siente el personaje. La sensación que siente el personaje, estos tipos que yo no sé quiénes son, están en estos minutos decidiendo sobre mi vida. O sea, mi vida la deciden ellos. Y lo que te muestra es eso, un tipo absolutamente solo, rodeado de demonios. Y te lo muestra Eh, todo con estos recursos. Por eso digo, genial uso. sí, a mí me ha pasado situaciones de estar en un lío metido que no sabes si voy a salir vivo de esta y, Ah, y bueno. se me ha venido a la mente justamente en esos momentos este plano, justamente, ¿sabes? El plano de Tommy mm, pasándolo mal. Emilio se ha convertido en robot. Otra Emilio de repente se ha convertido en robot. vez.
Creo que se te ha caído un poco, ¿eh, Emilio? De Sí, repente. ¿me escuchás? Ahora ha vuelto, creo, un poco. Se congeló la imagen. No, Ahí se volví, te ha congelado todo, vamos. pero ahí no está. Ahora sí, ahora sí. Ahora estás dentro. Sono ritornato. Bueno, perdón, estas cosas pasan en Mondo Retro. Otro detalle, Rubén. Fíjate que hablábamos de que Guy Ritchie toma mucho folclore de pub, de anécdotas de pub, y los transforma en un guión y lo hace película. La música de esta película tiene el mismo origen. Él cuenta que para musicalizar la película recogió todas las canciones de pub, Sí, de Rocola. Rocola se dice a sí. esta máquina. De las rocolas de los pubs que a él más le gustaban. Y sacó la música directo. La Bueno, música de la película una también cosa, viene de aquí los también pubs. pasa que es que me he informado del tema que o sea, Guy Ritchie tiene a artistas que le interesan mucho y le piden que compongan música exclusiva para la peli. Y por ejemplo, fue el caso del tema que le encargaron a Oasis, ¿vale? Y es una cosa que me gustaría hablar de la película, ¿no? Que yo realmente a esta peli le debo muchísimo, tío. Y a nivel musical le debo muchísimo también. Porque yo en la época que vi esta peli por primera vez, que ya hace 21 años del estreno de esta peli, gracias a esta peli descubrí a muchísimos grupos, tío. Descubrí a The Specials, por ejemplo, que es lo que hacen el tema de Ghost Town, ¿vale? Descubrí muchísimos grupos que es que creo que al igual que yo le decía en Army of Darkness de Zack Snyder, que yo fui el primero que dije que tenían un uso de la música muy evidente y muy obvio y muy infantil. Claro. Yo creo que Zack Snyder sabe escoger el tema para darle ese empaque visual, o sea, ese empaque total, tanto en lo visual como en lo que se escucha, como en el soundtrack elegido, para que esa escena te funcione a la perfección, tío. Es decir, el tema ese de Angel de Massive Attack cuando se está quemando la caravana de la madre de Brad Pitt, que es una escena potentísima. Aprovecho esto que estamos hablando para hacer énfasis en esa escena porque me parece una escena súper potente, tío. Que tú estás viéndolo de verdad. A mí esa escena, cada vez que la veo, me pone la piel de gallina, tío. Me pongo como participo, tío. Y mira que le he visto la película 50 veces, Emilio. Pero me mueve algo por dentro, tío. Esa escena me mueve algo por dentro. Y esto acompañado de la música de Massive Attack, me parece impresionante, tío. Me parece de un Claro, poderío visual increíble, vamos. que lo que logra en esa escena también es cambiar un poco el eje y decir, es una comedia, pero también hay un peligro real. Y eso es un personaje que no hablamos, porque el villano de la película, a pesar de que todo es broma, eh, termina tomando un cariz bastante jodido. O sea, es un peligro real el que sufren los personajes. Entonces yo creo que todo ese recurso, esa escena, está hecho para decirte, sí, pero sí, Cuidado, todos estos pueden morirse. cuidadito Porque no que, es esa claro, clase de comedia. Claro. Claro, no es la comedia de que nos vamos a reír nada. Es un poco más fuerte, porque lo que te está haciendo también es un retrato, a pesar de la caricatura, del mundo del AMPA. Y de hecho, fíjate que el tipo de personajes que él elige, sacando al villano, son todos bastante. Bueno, hay algunos, el de Denny Farina es un poco más, pero son todos de un mundo de Lampa bastante, digamos, acá hay un término, petty criminal, sí, es un criminal de poca monta, no son Don Corleone estos tipos. Estos tipos son traficantes bueno, son más o menos como este amigo mío. Son tipos que mañana podrían estar pasando una valija por el aeropuerto con tabaco adentro. No son ampones mafiosos de la Cosa Nostra. De hecho, justamente el disparador de toda la película es que los tipos tienen una caravana que es una porquería. Y eso es otro detalle. La película te muestra un Londres totalmente sucio y marginal. Es un retrato de una marginalidad que hay. Y yo sí. doy fe
que en ciertas áreas de Londres se puede ver algo bastante cerca de eso. Si recorren un poco el East End, te vas a encontrar con que hay gente que yo no invitaría a comer a mi casa, por ejemplo. O sea, o si los invito a comer es cuando todos los ceniceros, todas las cosas de valor las pongo Claro, bajo porque llave. también, O sea que, también a nivel guión, tío, la escena esta que es la escena del fuego en la caravana y la toma de Brad Pitt con su familiar y todo eso, yo creo que actúa un poco para total, ya de un modo u otro, durante el metraje de la peli, te dicen, mira, esta gente se está metiendo en líos, se están pasando de las rayas con un mafioso, te están diciendo a principio de la película que el mafioso utiliza cerdos para deshacerse de sus víctimas, ¿vale? claro, Pero tú como ves que el ladrillo les pasa la mano con estas pifias y estas cagadas, realmente el espectador no lo ve como un daño real, ¿vale? No lo ve como una amenaza real. Pero ya cuando pasa lo de la caravana, ya el espectador le cambia el chip, ¿no? Y le dice, oye, aunque estemos en clave de comedia, cuidado porque se puede poner las cosas muy feas. Y ya tú empatizas un poco también con los personajes y con el miedo real que tienen los personajes de este tipo de mafia en los que se ve involucrado. Porque claro, una cosa diferente es buscarte la vida como Jason Statham, ¿no? Representante de boxeo clandestino, ¿no? De tal igual, a ya una gente que toma decisiones bastante drásticas, ¿no? Como el ladrillo, que puede parecer muy caricaturesco, pero cuando se pone el tío, se pone. Y ahí yo creo que ayuda un montón al espectador para que tenga empatía y aparte miedo por estos personajes, ¿no? Que, claro. o sea, a Es nivel que guión funciona muy bien, tío. lo que decía, claro, desde el punto de vista de guión, lo que hacen con esa secuencia, con todo lo de la madre, que matan a la madre, es porque durante toda la película te estuvieron estableciendo que el tipo es peligroso. Que es realmente peligroso, te mostraron lo de los cerdos, te lo mostraron hablando de esto, pero hasta que llegue ese momento vos solo escuchaste hablarlo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Si no me lo mostrás, deja de ser un peligro. Entonces lo que hace Guy Ritchie es decirte, no, es real. Pero para que esto sea real, primero te lo tengo que contar. O sea, te lo cuenta con diálogo primero y después te lo muestra. Y entonces ahí ya se establece realmente que el personaje es un villano de temer. Y eso es lo que decía, que en técnica de guión vos las cosas las tenés que establecer. ¿Sabes cómo se hace? La información se da a cuentagotas. En el primer acto vos das la foto que te muestran del personaje. En el segundo acto vas un poco más al desarrollo. De hecho, ya en la parte de desarrollo, en el segundo acto, te muestran la granja de cerdos de Bricktop, del ladrillo. Y ya para disparar el tercer acto, mata a la madre de Mickey. Entonces, en cada uno de los actos te estuvo avisando de que este personaje era peligroso. Ya para que lleguemos al tercer acto, el peligro deja de ser diálogo y pasa a ser acción. Por eso está genialmente establecido, muy bien escrito en guión y todo desde el primer acto pensado. O sea que está todo confluye. Fluye y confluye en el final, converge en ese final. Por eso, nada más que para mí, Loas, desde el punto de vista como guionista para Guy Ritchie, un tipo que sabe lo que quiere contar y utiliza las técnicas habituales establecidas, descubiertas por el mismísimo Aristóteles, chicos. Porque esto no deja de ser un relato en 3 actos, siguiendo el modelo aristotélico. He dicho. Sí, En Mondo Retro sí, lo que también pasa es que... promovemos la lectura de los grandes filósofos. Recomiendo leer la poética de Aristóteles. Claro, tío. Yo la verdad es que iría un poco concluyendo, ¿no? Con este, La hemos con destripado. este programa, porque yo creo que la hemos visto desde diferentes puntos de vista. Yo me gustaría comentar que aunque, es decir, la película tuviera 10 millones de presupuesto, realmente era bastante poco con el resto de producciones que se hacían en la época, ¿vale? Y tuvo una recaudación de 83 millones, tío. O sea, si tú inviertes 10 y sacas 83, 84 millones,
la verdad que te da buena cuenta del éxito que fue esta peli, cómo funcionó a nivel con el público, ¿no? Y aparte, comentar todo esto que he ido yo soltando, ¿no? De la deuda tan enorme que tiene Brad Pitt con esta película, la deuda que tiene Guy Ritchie con esta peli, la que tiene Jason Statham y Sí. un montón de productores que invirtieron acertadamente ese dinero y esa confianza en esta producción y que salió también, ¿no? Salió a pedir de boca. Yo como sí que un punto un poco discutible de esta peli, sí que pongo encima de la mesa con toda la objetividad posible, porque la verdad que entraría en mi top 20 de películas favoritas. Es decir, películas favoritas para mí, ¿vale? No significa que yo considere las mejores de la historia. Las mejores de la historia sería otro top Claro, aparte, no, que te digamos. gusta, no. Pero sigue siendo objetivo. Creo que lo único que se puede achacar a esta peli es que en diferentes partes de la película prime más un poco la forma sobre contenido. Lo cual yo realmente lo veo a nivel objetivo, pero que a mí no me parece una crítica. Es decir, que me parece fantástico que a veces pase este tipo de cosas. Porque realmente Guy Ritchie no tiene no tiene una pretenciosidad de venderse como un autor, ni que se le reconozca como autor, sino simplemente él va a hacer su movida. Y por eso queda tan fresco, ¿me entiendes? A diferencia de mucha gente que te rueda de las cosas demasiado pretencioso y desde el minuto uno tú sabes perfectamente que está primando la forma sobre contenido. No sé si se me ha entendido un poco esta idea, No, yo lo entendí, sí, sí, hay una pero estética buscada. A ver, yo lo rescato igual, porque no sé si estoy de acuerdo con qué forma sobre contenido. Yo creo que busca que hay una estética particular que él quiere mostrar. Hay una textura incluso que se sí, sí. ve en la película, un granulado que busca, de hecho él mismo ha dicho que quería que el tema fílmico, que la película se notara, que se notara que esto es una película. Por eso también utiliza mucho el uso de fotografías en la película. Eh, para mí es una estética buscada, está buscando imprimirle belleza, o sea, la ornamentación también es importante a la hora de llevar un relato, porque, mira, voy a dar un ejemplo. ¿Vos viste Sí, Breaking sí, Bad, sí. la serie? Yo creo, calculo que coincidís conmigo, es una serie excelente, muy buena. O al menos para mí. En Colombia hicieron una Te digo remake después de que de me Breaking Bad que se llamó parece Breaking Bad. Después, cuando termines tu comentario, Dale, tal vez podríamos hacer un programa. Pero en Colombia hicieron una remake que la produjo el mismo autor de la serie original. pero, pero, Casi pero toma por Emilio, una toma pregunta. la En Colombia hicieron un remake. Escúchame, de Breaking Bad, sí. pero yo no le veo sentido, tío, porque allí todos los ciudadanos colombianos trafican con drogas, tío. ¡No! No, era ¡Polémica! broma, era broma, era broma, era broma, era broma. Era broma. No, lo que Pero no decía, tiene sentido, tío. lo que decía, lo que hicieron es traducir los guiones y hacer casi la misma serie, con un poco menos presupuesto. Bueno, vos ves la remake colombiana casi al punto de ser comedia involuntaria. ¿Por qué? Porque en cinematografía no es el qué, es el cómo. No es qué vas a contar, es cómo lo vas a contar. Vos podés agarrar el guión de Breaking Bad, lo agarra un mal director, y por más que el guión sea bueno, la serie va a terminar siendo mala, que es lo que pasó en Colombia. Entonces, por eso hablo de que la ornamentación que utiliza Guy Ritchie me parece correcta, porque es como Guy Ritchie te cuenta esto. Porque estas historias, de hecho, yo creo que Snatch tiene grandes copias, que Guy Ritchie ha generado una serie de Sí, clones de Guy Ritchie sí, también, yo me lo o creo. hijos de Guy, pero nadie logra mostrarte y retratarte este bajo fondo de Londres o del Reino Unido como Guy Ritchie. En ese caso, yo creo que la ornamentación que él presenta es correcta, está bien, ayuda a que como vehículo a la historia. Es un Claro, vehículo para tío, llevar la historia yo no adelante. quería Así ser que creo que no despectivo coincido con el con- tema de forma contenido, Pero lo pero fuiste.
Bueno, no sé, yo soy, No, es broma. yo soy crítico hasta con los productos que más me gustan. Y esta es una de mis películas que más me gustan. Lo que pasa que sí es cierto, tío, es que Guy Ritchie tiene la facilidad de molar, tío. O sea, tú te ves los personajes andando con la canción de Ghost Town de Special y dices tú, es que me mola, es que puedo ver 3 horas de esto sin que me cuenten nada. ¿Sabes? Es que, Claro, y aparte tú como espectador muchas veces lo ves fácil. O sea, te da la sensación de esa facilidad que realmente hacerlo como lo hace él es muy complicado. O sea, esa claro, composición de plano y también el trabajo de montaje que hay en esa película y de ediciones. O sea, que para que todo esto tenga un sentido la narración que se está haciendo, tienes que tener a un editor de puta madre y a un montador de puta madre, tío, porque es que si no, te puedes volver loco. Y más si te ruedas 3 horas de metraje y aparte te ruedan 3 finales alternativos, como pasó en esta película. En esta película al final se decidió por este final, ¿vale? Pero porque tenían que acortar un poco el tema del metraje. Pero son cosas que después cuando tú ves la película dices tú, hostia, cómo mola todo, ¿no? Funciona todo como un reloj suizo. Del tema de Breaking Bad, aún adelantándome, si posiblemente haremos un programa o no, no se sabe todavía, de Breaking Bad, podría ser. te digo que me parece muy bueno el trabajo de los actores, me parece muy bueno el trabajo de tantos guionistas que llevaban detrás y tantos directores que llevaban detrás de la serie. Y me parece que es una serie que me da muchísimo coraje, tío. Y te voy a explicar por qué. Porque creo que es muy complicado hacer una serie con tantísimas temporadas y que te mantenga en vilo, que no pierda frescura. Evidentemente en Breaking Bad hay temporadas más flojas que otras, ¿vale? Eso se puede ver. Pero, tío, sí que tiene un estándar de calidad muy alto. Y la serie durante tantísimas temporadas, lo hace todo muy bien. Desarrolla los personajes con coherencia. Y a mí el coraje que me da más grande de Breaking Bad, tío, es que teniendo estos estándares de calidad, en la última temporada, los últimos capítulos, se va de padre total y no saben cómo termina con la historia. Esa es mi grandísima pena, porque hacen un lapsus temporal de repente de X años, de repente los personajes vuelven que no son ellos, son diferentes, después de tantísimas temporadas desarrollando otros personajes, de repente ahora en X años han cambiado y terminan el capítulo con elementos como un coche con metralletas, como si fuera eso un capítulo de MacGyver, tío. No me vale. No, pero No me gusta nada, tío. tenés que verla de O nuevo. sea, Tenés que verla de nuevo porque Breaking Bad desde la primera temporada que Heisenberg hace esas cosas, que tiene recursos MacGyver. Es desde el principio que es así. Igual yo comprendo algo, porque de hecho le estoy reviendo Breaking Bad, por eso me salió el ejemplo. Que el problema que tuvieron es que tenían un villano tan potente, que era Gus Fring, y al matarlo en el final de la cuarta temporada, para la quinta, que era la última, se quedaron sin gasolina en el tanque. O sea, ya no había un antagonista realmente de peso para Walter White, y le inventaron lo de los motociclistas neonazis, que decir, bueno, de hecho nadie se acuerda de quiénes son. Es como que se desinfló, pero yo creo que tuvieron la inteligencia suficiente como para darse cuenta de que la historia se estaba agotando y decidieron terminarla en la quinta temporada y dijeron, ya está, hasta acá. Porque si la seguían 2 temporadas más ya se transformaba como, no sé, como los Simpsons, viste, sí. que en una época estuvieron buenos y ahora ya... Yo lo que te digo es que me parece una forma muy chunga de concluir una serie tan grande, tío. Y al final te deja el mal sabor de boca de no saber resolver al final con los personajes que tú tienes construidos a través de muchísimos capítulos. Me parece muy Sí, torpe. pero hay algo de eso. Yo igual coincido un poco, pero entiendo igual una cosa, que yo siempre la sospeché, es, hiciste 10 temporadas de una serie, ya te ve todo el mundo, y medio que al final el último capítulo es lo que menos te importa. Tú sabes, O sea, te doy eso, el ejemplo de Lost, eso, es eso, le dieron tanta rosca que el tipo dijo al final, pero yo hago lo que se me canta, no me importa, ya está. Total lo van a yo te ver. digo que, y sostengo con hechos y datos, si quieres te los muestro cuando tú quieras y con ejemplos te pongo, Sí, que sí. la manera de concluir una serie es súper importante. Y te cuento, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo más grande que te pueden poner. Juego de Tronos era un fenómeno social. Todo el mundo hablaba de Juego de Tronos.
En España llevaban el día a no la día de vi. Juego de Tronos, en Inglaterra, que es donde tú actualmente resides, tío, y toda la historia. Y al final, una vez concluida Juego de Tronos con la cagada del final, nadie habla de Juego de Tronos a día de hoy. Nadie. Y en cambio, No, pero de Breaking y, Bad se sigue y en hablando, ¿eh? cambio, bueno, sí, depende de qué círculos, pero en cambio, por ejemplo, De hecho, se sigue hasta hablando. hicieron una Mira, película a pedido del un ejemplo es público. que se sigue hablando Y de bueno, Los Sopranos y se sigue hablando de The Wire y se sigue hablando de muchísimas cosas, incluso del ala oeste de la Casa Blanca. Y tiene la serie, no sé si va a tener 30 años, 30 y tantos años. me parece que vamos a tener que hacer un programa sobre Heisenberg y Breaking Bad. Bueno, Pero estamos- ¿te convence este el es el argumento que tráiler, te lo estoy estamos dando o adelantando. no te convence? Me convence para generar una pequeña polémica. Yo también tengo una teoría, que es una teoría no solo mía. Hay una cuestión de inversión de tiempo en las series, que se considera, mucha gente dice que cuando ya llegaste a determinado punto, llegás al punto de no retorno y la gente continúa viendo igual a pesar de que hayan arruinado por toda la cantidad de tiempo que invirtieron viéndolo. Ejemplo es, yo vi solo la primera temporada, después vi algunos capítulos y me di cuenta de lo que pasaba. Pero Dije, de uy, qué no, serie estás hablando? ya Es está, que se se te ha cortado transformó en justamente. The Vale, Walking Dead. vale. The Walking Dead. Me di cuenta de que lo que estaba pasando es que les había ido bien y les estaban encargando más temporadas, entonces estaban novelizándolas, se estaba transformando en una telenovela y dije, no, ya está, basta. Hasta aquí llegué y me olvidé. Bueno, ya van por la temporada no sé cuánto, 900. Y hay un montón de gente que la sigue viendo a pesar de que no le gusta más. ¿Y por qué la ven? Y porque ya quieren ver cómo termina esto. Ya vieron tanto que ya dejarlo ahora sería haber perdido tiempo. Así que creo que hay algo de eso también con las series. Pasa que ya si la estuviste viendo durante 5 Claro, años, ya está, la seguís viendo. pasa Como también un acto un casi fenómeno que es que Netflix, que no es tonta, hizo una serie de estudios de mercado y de hecho, y voy a contar una cosa que mucha gente lo va a entender. Netflix, cuando analiza a su público, sabe perfectamente de que una inversión de la gente en tiempo de ver una serie queda ya zanjado o queda satisfecho conforme una serie llega a su tercera, cuarta temporada, ¿vale? De hecho, si os fijáis en Netflix, raramente tiene productos que duren más de 3 temporadas o 4 temporadas, porque ya consideran que ese tramo ya ha sido bien invertido, ¿sabes? Tanto por parte de inversión de dinero como por ese tiempo que invierte la gente en series, ¿no? En consumir un producto. Y entonces, una vez que han pasado 3 o 4 temporadas, dependiendo si es un fenómeno, dependiendo si no es fenómeno, Netflix ya la cancela y la deja como fondo del catálogo. Es decir, saca algo que impacte a nivel cultural, que se hable de ello, que se haga merchandising, como por ejemplo Stranger Things, ¿vale? Porque eso saben ellos perfectamente qué es lo que invita al público a pagar su suscripción a su servicio, ¿vale? Pero después hay un final de lo que ellos consideran la vida útil de la serie, en la cual lo único que quieren es que forme parte de su fondo de catálogo, ¿vale? De un contenido secundario que forme parte de la plataforma. A ver si hago un vídeo rollo a modo videoblog Podría ser. de Estoy de acuerdo igual de este con tema esa que puede ser muy intro. interesante para los espectadores y eso, ¿no? De cómo Netflix trata o maneja una serie a nivel de sus usuarios, tío. Yo creo que a mucha gente Yo le estaría, puede gustar. vos sabés que yo estaría de acuerdo justamente por lo que hablaba antes, porque tercer temporada es el clásico relato. Vos haces primero, segundo, tercer acto, cerralo ahí y ya está. Y ese es el problema que tienen muchas series cuando les va bien, que las empiezan a estirar, a estirar, a estirar hasta que ya se vuelven cualquier cosa. Creo que no es el caso de Breaking Bad, a pesar de que la última temporada sí es más floja, pero me parece que salvó con dignidad su Sí, legado, me tío. parece. Pero eso para Eso sí, otro podríamos hacer un episodio. debate. Sí, esto es como, mirá, ¿viste las películas esas que hacen ahora, que como son todas franquicias, vos ves una película y en el medio de la película te das cuenta que en realidad la película no es un tráiler para la película que viene Sí, después? sí. Sí, Esto sí, es lo sí. mismo.
Estamos adelantando que en algún momento, posiblemente, en el MCU, es el mundo retro Cinematic Universe, vamos a hablar de Breaking Bad. Bueno, Emilio, que te iba a comentar que tienes alguna reflexión semanal, tío, para ir finalizando el vídeo. Siempre va a haber una reflexión. He estado pensando, ¿qué es la belleza, Rubén? Para vos es una cosa, para mí es otra. ¿Existe alguna definición universal de belleza? Y con algunos ciertos escritos, por ejemplo, El misterio de las catedrales. ¿Qué ibas a decir? La Sí. definición de belleza tiene un nombre propio y ese nombre propio se llama Brad Pitt, tío. Ah, Lo siento, bueno, yo soy una persona heterosexual, pero en el caso concreto de Brad Pitt haría una excepción festiva, ¿no? eso es la belleza según mi compatriota gaditano Rubén. Una definición de diccionario es que es la cualidad o capacidad que tiene un objeto, persona o animal para agradar a un observador. Eso es una definición muy de diccionario, pero si uno investiga, indaga un poco más, por ejemplo, en El misterio de las catedrales de Fulcanelli, libro que recomendamos, o al menos yo lo recomiendo, si les interesan estas cosas, ¿no? La belleza es más bien orden. Se trata de, por ejemplo, en una catedral, ¿es más importante la cúpula que el zócalo? Yo me pregunto. Y la respuesta es no, porque coexisten dentro de este templo, los dos objetos son necesarios. No puede existir cúpula si no existe zócalo, si no existe columna, si no existe contra el piso, todo, suelo, perdón, porque en España piso es otra cosa. Todo conforma una unidad, un orden. Entonces, una definición de belleza que podría buscarse es que la belleza es aquello que ocupa el lugar que tiene que ocupar y cumple la función que tiene que cumplir en un orden superior. Esa es mi reflexión esta semana. Creo que esa es mi definición de belleza. Yo voy claro, yo es que suscribo Mind blowing. todo lo que dices respecto a estudios, tío. Yo también voy a participar de tu reflexión semanal. Porque se supone Vale. que según la gente que ha estudiado lo que es el concepto de belleza desde muchísimos puntos de vista, tanto de un punto artístico como a nivel neurológico, que también se ha estudiado, y a nivel visual, una persona es bella respecto a otra persona que se supone bajo ciertos cánones más estándar, no es bella. Lo que realmente lo hace ser bella a esa persona es la proporción entre esos rasgos faciales. La distancia entre aquí y Ah, aquí, que esto se Leonardo. considere su punto medio, que esto se considere su punto medio, y aunque los cánones de belleza se vayan cambiando a lo largo del tiempo, como las personas más gruesas de las personas más flaquitas, sí que se repite todo este canon de proporción. La proporcionalidad es lo que realmente otorga belleza a cualquier tipo de elemento que conforme nuestro día a día. La proporción está en la clave de la belleza, y eso es aplicable, por ejemplo, en el cine, por ejemplo, considero yo a esta peli respecto al equilibrio que se consigue entre lo visual, lo que se está comentando, lo que ocupa una escena, lo que ocupa otra, lo que ocupa parte de la trama y lo que ocupa otra. Es muy aplicable a Nasser y Diamante porque creo que te lo da todo en su justa medida y a su debido tiempo, ¿no? Y utilizando los recursos de manera bastante economicista. Pero ves que en realidad estamos de acuerdo, porque todo cumple una función y No, por tiene un supuesto. porqué. Ese es mi concepto. Y de hecho esto de la proporcionalidad tiene que mucho que ver con estudios de Leonardo da Vinci. Sí. Por ejemplo, si uno visita el Panteón de Agripa en Roma, va a descubrir que las columnas del Panteón cumplen las mismas métricas, proporciones que el hombre de Vitruvio de Leonardo, por el hombre de Vitruvio es posterior, obviamente, al Panteón de Agripa. Entonces, que hay una búsqueda de la belleza en la proporcionalidad y en el orden. Creo que estamos de Sí, sí, acuerdo. O sea, de hecho, totalmente de nada de lo acuerdo. que dijiste me parece que se contraponga con No, no, la no. organización. Esto es mundo retro y a veces hacemos explotar nuestras mentes. De hecho, un Mundo retro. acompañamiento, ¿no? Es No impresionante. una contraposición. Impresionante.
No, totalmente de acuerdo. Porque este no ha sido un día perdido para nada. Bueno, familia, pues nada, tío, recordaros que nos echéis bastante el cable si le dais a me gusta al vídeo, ¿vale? Que lo compartáis con vuestros colegas y demás, nos ayudaré muchísimo y que os suscribáis. Y nada, agradecer otro día más al gran Emilio Trans su aportación a Mundo Retro Gaditano. y al gran Javier Barrios por la edición, montaje y aguantarnos como siempre. Nada, tíos, un saludo y hasta la semana que viene nos sorprenderemos con más películas ¡Viva Cádiz! interesantes. ¡Viva Cádiz!